Vino amado Nairo enu alenu mahaseya denu conena alenu mahaseya denu coneneu leyes morales. Dice así, las personas difieren mucho en sus temperamentos. Algunos son crónicamente irritables, otros son de plácida disposición y nunca se enojan, o se enojan alguna que otra vez en muchos años. Algunos son demasiado altivos, mientras que otros son demasiado humildes. Algunos son sensuales e insaciables de placer, y otros son ascetas, sin tener el menor deseo ni siquiera por las cosas pequeñas que conforman las necesidades de la vida. Algunos poseen una codicia ilimitada y no se contentan con todas las riquezas del mundo. Como está escrito en el rey Salomón en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Algunos son impróvidos, satisfechos con lo poco que tienen y ni siquiera tratan de ganar lo bastante para sus necesidades. Algunos son avaros al extremo de sufrir hambre y acumulan dinero sobre dinero, gastando de mala gana hasta por sus alimentos. Otros son pródigos y disipan su dinero. Y lo mismo ocurre en los demás órdenes de la vida y de las cosas. Hay quienes son melancólicos y quienes son alegres. Hay villanos y nobles. Hay crueles y compasivos. Hay gentiles y malvados. Y así con todo. El camino bueno y justo que debemos seguir es el del término medio y no el del extremo. Deben desearse solo aquellas cosas que son realmente necesarias para una existencia sana y sin las cuales sería imposible vivir, como está escrito en Proverbios. El justo come hasta saciar su apetito. Tampoco debe ser una persona demasiado absorbida por sus negocios, sino solo lo suficiente como para obtener las cosas imprescindibles para sus necesidades corrientes. Como está escrito, más vale lo poco que tenga el justo. No debe ser uno tacaño ni gastador, sino que debe dar de acuerdo con sus recursos y prestar generosamente a los necesitados. No debe ser demasiado jocoso y alegre, ni demasiado áspero y melancólico, pero debemos tratar siempre de mostrarnos felices, satisfechos y amistosos. Y también con respecto a los demás atributos, la persona que adopta el término medio es considerada una persona sabia. El orgullo es un rasgo sumamente malo y no debemos demostrarlo en lo más mínimo. Debemos acostumbrarnos a ser humildes de espíritu, como lo ordenaron nuestros sabios de bendita memoria. Sé extremadamente humilde de espíritu, pero ¿cómo podemos acostumbrarnos a ser modestos y humildes? Todas nuestras palabras deben ser dichas sosegadamente. Nuestras cabezas deben inclinarse. Nuestros ojos deben mirar hacia abajo, pero nuestros corazones deben orientarse hacia arriba. Y a cada persona debemos considerarla más grande que lo que somos nosotros. Si sabe más que nosotros, estamos obligados a honrarle. Si es más rico que nosotros, también debemos honrarle, como se nos enseña en el Talmud. El rabí acostumbraba a honrar a los ricos para que nosotros consideremos que el puesto que el Todopoderoso sea le ha dado riquezas a él. Él es evidentemente digno de ello y yo no. Si él es inferior a nosotros en sabiduría o en riqueza, es más pobre que yo, entonces debemos considerarlo más virtuoso que nosotros. Porque si él comete pecado, se lo considera como un violador de la ley involuntario y accidental. Pero en cuanto a nosotros, al transgredir la ley, somos considerados violadores intencionales.
Si constantemente tenemos esto presente, evitaremos el orgullo y todo nos irá bien. La ira es también un rasgo muy malo. No debemos revelarla de ningún modo. Debemos aprender a dominarnos y a no airarnos, ni siquiera ante una causa justificada. Cuando es necesario para nosotros ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos y nuestra casa, podemos simular enojo en presencia de ellos con el objeto de corregirlos, mientras interiormente conservemos nuestra serenidad. Nuestros sabios del Talmud decían en Berajot 29:bet, dijo Eliyahu Anabí a Rabbi Yehuda, hermano de Rabbi Salah, el Hasid del piadoso: no te enojes y no pecarás, no te embriagues y no pecarás. También enseñan nuestros Rabbanim de bendita memoria, también el Rambam, el Zohar. Si una persona se enoja, se le considera como si hubiera adorado ídolos y el infierno tendrá dominio sobre él. Aparte de tu corazón la congoja y aleja de tu carne la maldad. La palabra maldad no connota otra cosa que Gehinom, que es el infierno. La vida de aquellos que están crónicamente enojados no se considera vida para nada, pues de nuestros rabbinos siempre decían que debemos controlar nuestras pasiones y no enojarnos, aun cuando existan causas que justifiquen el ponerse bravo. Este es el camino que la persona ha de seguir y es el de los justos, como dicen nuestros sabios. Aquellos que son insultados pero no insultan, aquellos que escuchan como son denigrados pero no contestan, aquellos que hacen cosas por amor y se regocijan aun cuando sufran dolor, son aludidos en las escrituras, más los que le aman son como el sol cuando nace con toda su fuerza. La persona debe cultivar la virtud del silencio y debe conversar solo de asuntos que conciernen al estudio de la Torá y las necesidades de la vida. Y aun cuando hable de esto último, de la necesidad de la vida, no debe hablar demasiado acerca de ello. Nuestros Rabbanim de antaño ya lo decían: el que es pródigo en palabras comete pecado. También decían: no he encontrado nada mejor para una persona que el silencio. Rabba decía: ¿cuál es el significado del versículo? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Significa que quien desea la vida la encontrará en la lengua. Y aquel que desea la muerte, igualmente la encontrará en la lengua. No debemos ser frívolos y bromistas, ni ásperos y tristes, sino más bien felices. Así decían nuestros rabbanim de antaño. Mucha guasa y cosas muy importantes de hablar, cosas de banalidades, conducen al hombre a la lujuria. También debemos evitar la avaricia, esa ilimitada codicia por la riqueza. No debemos ser abandonados ni perezosos, sino que debemos aprender a contemplar con buenos ojos la felicidad de los demás, a estar menos ocupados en asuntos de negocios, a dedicar parte de nuestro tiempo al estudio de la Torá y a estar contentos con lo poco que nos ha tocado en suerte. Como lo decían nuestros sabios, la envidia, la concupiscencia, la ambición cortan la vida de la persona. Consecuencia, el hombre debe huir de todos estos vicios. Baruch Hashem, Olam, amén.